¿Por qué Japón está estancado? Primero vamos a ponernos en contexto. Japón lleva alrededor de 30 años sin ningún crecimiento real en términos nominales. Tiene la deuda más grande del mundo, nada más que el 260% de su PIB anual. En las últimas semanas ha visto el yen depreciarse enormemente frente al dólar. Además, tiene problemas de deflación incluso en un contexto inflacionario global. ¿Qué nos indican todas estas estadísticas? Bueno, nos indican demasiadas cosas que podríamos escribir en enormes libros, pero les diré los puntos clave. En relación al PIB, la estadística nos está indicando que Japón tiene dos problemas. Primero, tiene problemas para volverse más productivo. Segunda, tiene problemas para competir con otros países. Esto se puede explicar desde la geopolítica, las particularidades empresariales, la demografía y, principalmente, las políticas del gobierno en los últimos 30 años. Lo primero que a cualquiera se le viene a la mente es el hecho de que en las últimas décadas han entrado a escena nuevos y serios competidores en las ramas manufactureras y de alta tecnología, así como el hecho de que las grandes empresas japonesas están quedando relegadas frente a las de sus competidores, especialmente aquellas que hasta hace unos pocos años tenían gran presencia entre los consumidores del mundo. Hay explicaciones para esto, pero antes es necesario recalcar que el mayor responsable de todo esto son las políticas del gobierno. De hecho, en cualquier país del mundo es imposible hablar seriamente de economía sin mencionar el actuar del gobierno. Quizá la excepción a esto son Suiza, Singapur y unos cuantos más. Revisando la historia japonesa después de la Segunda Guerra Mundial, nos daremos cuenta que el particular sistema empresarial y productivo de Japón estuvo fomentado activamente por el gobierno. Este puso la primera piedra para crear un sistema educativo y empresarial cerrado, piramidal y oligopólico, similar al de Corea del Sur. Es decir, la mayoría de la fuerza de trabajo tuvo que pasar por un largo proceso de selección que comienza desde la educación básica. Ahí aprendieron que memorizar y hacer exactamente lo que diga algún superior es la única forma de llegar al éxito. Cuando llega el momento, comienzan a competir bestialmente entre sí por las pocas plazas en las prestigiosas universidades y después, compiten aún más por las pocas plazas de trabajo. Es lo que los coreanos denominan chaebol. Está altamente documentado este sistema, les dejaré algunos documentales en la descripción. Las estadísticas sobre la proporción de aporte al PIB nominal que aportan los grandes oligopolios y los emprendimientos refuerzan locuazmente todos estos estudios sociales. A grandes rasgos, es muy diferente de sistemas económicos como el de Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos también existen enormes empresas oligopólicas, sin embargo, existe un mercado de pequeños emprendedores y empresarios bastante grande y su aportación al PIB es, en conjunto, mayores a las de las grandes empresas, de ahí su importante crecimiento de los últimos años. Prácticamente la totalidad de los economistas coinciden en que la economía de un país requiere que amplios sectores de la población participen activamente en la actividad empresarial para que haya innovación y crecimiento, especialmente en el largo plazo, como es este el caso. Tema aparte es la necesidad de proteccionismo y subsidios cuando un país apenas comienza su desarrollo. Las 5 grandes economías asiáticas entendieron la necesidad de tener un proteccionismo impulsado por el gobierno en las primeras fases de desarrollo. Sin embargo, la sociedad que más ha prolongado y exagerado este sistema ha comenzado a dar señales de putrefacción y estancamiento. El sistema chino es históricamente similar al de sus vecinos y ya está comenzando a dar señales de deterioro también. La excepción es Singapur, el cual comenzó a relegar el proteccionismo y adoptar el liberalismo conforme se iba desarrollando. Los jóvenes talentos tenían más estímulos en desarrollar sus propuestas en el mercado en lugar de competir absurdamente entre sí por una plaza de trabajo. A grandes rasgos, la falta de dinamismo económico japonés es una explicación de su estancamiento. Pero no podemos olvidar que las políticas sociales y económicas del gobierno han entorpecido ese dinamismo. No podemos olvidar, por supuesto, los problemas demográficos que presenta Japón. En gran medida, la particular demografía es un resultado de la prolongación de su sistema económico y político. Los usos y costumbres resultado de un sistema competitivo y piramidal es una demografía como la que se ve aquí. Los inversores bromean que Bitcoin es una ruleta de la fortuna, Europa un campo de batalla energético y Japón es un asilo de ancianos. Esto encierra uno de los problemas sociales más complejos de la actualidad, el problema de las pensiones. De hecho, eso nos lleva al segundo gran problema japonés, el problema de la deuda pública. Un problema, evidentemente, gubernativo. Más adelante veremos cómo la deuda pública está relacionada con la depreciación actual del yen frente al poderoso dólar. Su enorme deuda es un pesado lastre que incluso sus vecinos asiáticos no comparten. Más bien es algo propio del progresismo de Occidente, pero incluso ellos están muy lejos de esas cifras. Este es un tema complejo, pero está basado íntegramente en la teoría monetaria moderna, la cual se basa mucho en aquello que teorizaba este señor. Aparentemente, los históricos directores del Banco Central japonés se han tomado muy en serio la doctrina de John Keynes. La teoría keynesiana es un tema enorme, pero básicamente la idea es que los preocupantes números de la deuda pública, la inflación y el déficit fiscal no son relevantes. Lo importante es el pleno empleo y el consumo constante. Cualquiera con 3 dedos de frente sabe que esos 3 demonios económicos tienen implicaciones burocráticas, es decir, gubernamentales. Lo cierto es que después de la Segunda Guerra Mundial, este sistema tan intervencionista y proteccionista, tan amado por los burócratas, parecía milagroso.
Básicamente, Japón se convirtió en una superpotencia en unas cuantas décadas, pero esto no podía perpetuarse sin cambios. Una economía desarrollada y próspera no puede ser nunca fija, requiere de constante innovación y dinamismo. De ahí viene el debate entre keynesianismo y liberalismo. Lo cierto es que las ideas de Keynes funcionaron demasiado bien entre los años 50 y 60 en prácticamente todo el mundo. Sin embargo, después fue el responsable de las brutales crisis económicas que vivió el mundo occidental en los años 80. Estados Unidos tuvo que pasar por 4 recesiones profundas combinadas con alta inflación y altas tasas de interés para superarlo. Todo un caos. En teoría, estos dos aprendieron ciertas lecciones del brutal caso e intentaron mejorar el sistema de Keynes. De aquí nacieron varias teorías que dieron forma a la teoría monetaria moderna, la cual se sigue estudiando demasiado en los círculos económicos. Una especie de evolución de la teoría keynesiana. El keynesianismo puro y radical ya no se aplica en ningún país, sin embargo, más o menos desde los 90 comenzó a ser muy común encontrar políticas económicas de endeudamiento a lo largo del mundo. El keynesianismo no ha muerto completamente en el aspecto de la deuda pública. En teoría, los gobiernos que intentaron resolver el caos se hacían llamar neoliberales, pero los principios económicos del liberalismo están completamente en contra del endeudamiento, la inflación y el déficit. Evidentemente, es una simple frase despectiva utilizada por políticos, generalmente de izquierda, sea por ignorancia o por franco cinismo. El punto es que Japón combinó algo así como un libre mercado oligopólico con políticas neo-keynesianas, usualmente denominadas políticas expansionistas. Así que la deuda japonesa es del 260% en porcentaje del PIB anual, tiene el visto bueno del gobierno, por no decir que es impulsor de ella. Una deuda del 260% del PIB es como decir que Japón debe el equivalente al total del valor de su producción de 2.6 años. Sin embargo, la producción interna bruta es resultado de la actividad económica de toda la población, pero la deuda únicamente es del gobierno. Una deuda del gobierno en nombre de los ciudadanos. La única deuda que se acerca a esos niveles es el Estado fracasado de Grecia y le sigue la convulsa Italia. Aunque en términos absolutos es Estados Unidos, aunque su historia es muy diferente. Más adelante veremos cómo Estados Unidos sigue extremadamente fortalecido en el tema económico. La particularidad de la deuda japonesa, además de la cantidad, es el acreedor al que responde. A diferencia de otros países, la deuda japonesa es casi íntegramente interna. Es decir, sus acreedores son los mismos ciudadanos, aunque esto no es tan buena noticia porque la deuda se tiene que pagar de todas formas. Más específicamente, el Banco Central japonés posee activos con valor de más del 100% del PIB del país, lo que lo convierte en el banco central más accionista del mundo, muy por encima de otros. Esta política fue primordial para la política de Shinzo Abe, aunque tuvo malos resultados. ¿Eso significa que la población le presta dinero al gobierno? No exactamente, más bien el Banco Central japonés funciona como una especie de empresa de seguros que debe ser utilizada, forzosamente por los ciudadanos. Esto porque la mayoría de las acciones de la deuda son en realidad depósitos de pensiones. Japón es un país repleto de trabajadores formales que deben responder al gobierno. Además de los impuestos, una gran parte del salario que reciben los trabajadores se va a manos del gobierno y este lo pasa al Banco Central para que funcione como empresa de seguros. A diferencia de las verdaderas empresas aseguradoras, los rendimientos de los ahorros de las pensiones son bastante bajas. De hecho, en Japón las pensiones de jubilación públicas son bajas en términos mundiales y no va acorde con la supuesta riqueza del país. Por el otro lado, el gobierno utiliza el dinero de los contribuyentes para lo que crea conveniente. Como muchos ya sabrán, Japón supuestamente invierte dinero en gigantescas obras casi inútiles que nadie utiliza para seguir la teoría keynesiana del pleno empleo y mantener activo el consumo. Además de eso, también despilfarra el dinero en eventos masivos. Cada que realiza alguno de estos proyectos emite deuda pública a partir del dinero que saca de la futura pensión de los contribuyentes, así como de sus impuestos. Prácticamente todo lo que ingresa el Estado se gasta y no parece tener miedo en malgastarlo en alguna idiotez inservible e improductiva porque siempre puede sacar más dinero del contribuyente vía impuestos y cuadrarlo con las pensiones actuales que debe proveer. Aunque en los últimos años parece estar sintiendo la presión y ya ha comenzado a crear políticas sociales para estimular la fiscalización, pero ¿quiénes son los que más pagan impuestos? Exacto, los adultos jóvenes, a partir de su trabajo y su consumo. No es casualidad que el gobierno esté tan preocupado por la brecha generacional e insista a los jóvenes para tener hijos y les da apoyo económico y social para que los tengan. Incluso llega a ideas aparentemente absurdas como la de instar y promover el consumo de alcohol. Aunque cuando revisamos la fiscalización por bebidas alcohólicas nos percatamos que, para el gobierno, la idea no es absurda en lo más mínimo. El estancamiento económico japonés comenzó con el estallido financiero e inmobiliario en 1992 y desde entonces ha crecido a tasas de alrededor del 2%. Durante la denominada década perdida, entre 1992 y 2003, crecía a tasas de casi el 1%. Desde entonces, continúa una clara tendencia en este sentido, sin embargo, el endeudamiento y el déficit no han dejado de crecer a pasos agigantados. Durante la larga administración de Shinzo Abe se intentó salir de ese terrible círculo de estancamiento con varias políticas económicas expansionistas. Se pueden resumir en 3 grandes políticas. El experimento de volver al Banco Central un accionista de deuda pública, lo cual no hizo más que aumentar la deuda.
el experimento de bajar los impuestos a las grandes empresas mientras se aumentaba el impuesto al consumo, el IVA, lo cual no logró el cometido de tener una inflación constante del 2% ni logró que las empresas aumentaran su producción, y, finalmente, el intento de depreciar al yen para aumentar el volumen de las exportaciones y superar la deflación. Al final la balanza comercial no tuvo ningún cambio evidente. Aparte de todo esto, también incluía ciertas políticas sociales para aumentar la demografía y el consumo a través del gasto, ni hablar de los resultados. Aunque siendo justos era muy difícil hacerlo porque habría que romper hábitos sociales arraigados. Además, la pandemia de COVID-19 alteró los resultados. En general, lo cierto es que nada de todo eso dio los resultados esperados. De hecho, a largo plazo algunas de esas políticas han dado pésimos resultados. Hoy vemos la más grave consecuencia, una depreciación brutal y forzosa del yen frente al dólar. Aquí pesa demasiado el contexto geopolítico y las decisiones de la Fed y del omnipresente dólar de Estados Unidos. ¿Por qué se deprecia una divisa? En mercados flexibles, una divisa se deprecia por el volumen de la demanda de esa misma divisa respecto a otras, en este caso el dólar. No es sorpresa para nadie que Estados Unidos tiene una inflación alta en una economía demasiado activa y caliente. Por ello, los altos directivos de la Fed, con Jerome Powell a la cabeza, han tomado la decisión de subir las tasas de interés de forma rápida y agresiva. Cuando aumentan las tasas de interés, especialmente a esos niveles, los inversionistas compran a gran escala bonos soberanos del Tesoro. El rendimiento del bono de 10 años ha llegado a dar rendimientos del 4% y se espera que llegue al 5%. Una completa locura. ¿De cuánto es el rendimiento del bono japonés a 10 años? Del 0.25%. Esto no es ninguna broma. ¿A qué idiota se le ocurriría invertir dinero en el bono japonés con esos magros rendimientos cuando puede ponerlos en bonos expresados en la moneda más segura y cotizada del mundo? Algunos avispados se preguntarán, ¿por qué Japón no sube las tasas de interés para hacer más atractivos sus bonos? La respuesta es simple, porque no puede hacerlo. Lo único que ha sido capaz de hacer es liberar sus reservas en dólares para que no se deprecie más el yen, pero esto no puede durar demasiado tiempo porque no tiene dólares ilimitados. Sin esas reservas de dólares, la depreciación hubiera caído aún más. Pero, se preguntarán, ¿por qué Japón no puede subir las tasas de interés? Porque tiene una deuda pública gigantesca. Sí, hipotéticamente, Japón aumenta el rendimiento de los bonos en un marginal 1%, lo cual aún así lo dejaría bastante detrás de Estados Unidos. Japón tendría que pagar 2.6% en intereses de ese aumento. Con lo cual, el país entraría en un círculo vicioso de endeudamiento para pagar los intereses de esa deuda. Algo insostenible a largo plazo, por eso no se permite que el rendimiento del bono aumente más del 0.25%. Un ejemplo de que las deudas siempre se pagan. ¿Hasta dónde aguantará Japón?